en las lejanas tierras de un reino olvidado por el tiempo, donde las sombras se alargaban con la caída del sol y la niebla cubría cada rincón, existía un castillo de apariencia infinita. Nadie sabía su verdadero origen, ni quién lo había erigido. La gente del reino hablaba de él en susurros, temerosa de mencionar su nombre, pues se decía que aquellos que se acercaban nunca regresaban. Era un lugar donde la magia se mezclaba con la realidad, donde el tiempo parecía distorsionarse y las leyes naturales no aplicaban. Las paredes del castillo parecían susurrar historias perdidas, y las noches estaban plagadas de presencias inquietantes. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera los valientes que intentaron desentrañar sus misterios, es que el castillo guardaba un secreto mucho más antiguo y oscuro de lo que cualquiera pudiera imaginar. Años atrás, el castillo había sido el hogar de caballeros y guerreros que fueron tragados por la maldición que acechaba su interior. Estos hombres lucharon con valentía, pero fueron condenados a transformarse en algo mucho más monstruoso que simples bestias. Se convirtieron en lobos, criaturas deshumanizadas que no solo rondaban las sombras, sino que cazaban cualquier alma que se atreviera a cruzar sus dominios. La maldición del castillo era temida por todos, pero también lo era un objeto aún más misterioso, un pergamino antiguo que contenía secretos de una dimensión lejana, perdida en el tiempo. Dos jóvenes soldados, Joaquín y Roberto, fueron enviados a una misión por el reino, una tarea simple, al menos en teoría. Debían recuperar información de una antigua fortaleza, un castillo en el que se rumoraba que se hallaban documentos de gran importancia. Sin embargo, al llegar, se dieron cuenta de que el castillo no era lo que parecía. Nada en él era normal. Las puertas se cerraban solas detrás de ellos. Los pasillos parecían repetirse infinitamente, y las horas parecían estirarse más allá de lo imaginable. No había salida, no había luz natural, solo una oscuridad impenetrable y una sensación constante de ser observados. Al principio, creyeron que estaban atrapados por el tiempo mismo, una trampa de la que no podrían escapar. Pero pronto descubrieron que lo que los mantenía prisioneros no era solo el castillo, sino la misma esencia de algo mucho más antiguo y maligno. Una noche, mientras exploraban una parte olvidada del castillo, Joaquín tropezó con algo. Un pergamino escondido entre los escombros de una antigua biblioteca. Al tocarlo, una visión se le presentó. Una visión de una humanidad olvidada, de seres que cruzaron dimensiones y de una maldición que había durado siglos. El pergamino estaba conectado al castillo, a los lobos que los atacaban y a un destino que ambos temían enfrentar. Joaquín y Roberto no sabían si podían confiar en lo que el pergamino les había mostrado, pero una cosa era segura: el castillo no los dejaría ir sin antes cobrar un precio. Y ahora, la maldición estaba despierta, y ellos no podían escapar de ella. La única esperanza que quedaba era descubrir el secreto detrás de ese pergamino y enfrentar las fuerzas sobrenaturales que amenazaban con devorarlos. Pero en su huida, los lobos no serían su único enemigo. El tiempo mismo parecía estar en su contra, y el castillo escondía más secretos de los que sus mentes podían soportar. El castillo sin fin, la niebla, se cernía sobre el bosque como un manto espeso y pesado. Las hojas crujían bajo los pies de Joaquín y Roberto mientras avanzaban a través del sendero solitario, guiados solo por el tenue resplandor de las antorchas. La noche ya había caído por completo, y el aire frío cortaba la piel como cuchillos afilados. Ambos soldados, aún jóvenes, sentían el peso de la misión sobre sus hombros. Habían sido enviados por el reino para recuperar información vital sobre una fortaleza abandonada, un castillo del que se rumoraba poseía secretos milenarios, ocultos en sus oscuros pasillos. A medida que se adentraban más en el bosque, el paisaje se tornaba más inquietante. Las ramas de los árboles se entrelazaban sobre ellos, formando un túnel natural que parecía querer tragarlos. Joaquín, el más intrépido de los dos, lideraba el camino con paso firme, pero incluso su habitual valentía no podía evitar que su mente se llenara de inquietud. Roberto, su compañero, caminaba unos pasos atrás, mirando constantemente por encima del hombro, como si esperara que algo los estuviera observando. «Estamos cerca», dijo Joaquín con voz baja, pero firme. «No hay vuelta atrás ahora». Roberto asintió, aunque sus ojos reflejaban una duda que no podía disimular.
Habían oído historias de este castillo desde que eran niños. Historias que hablaban de un lugar donde el tiempo y la realidad se desmoronaban, donde las sombras tomaban vida y las bestias cazaban con una ferocidad imparable. Muchos hablaban del castillo como si fuera un lugar maldito, pero los dos soldados no tenían más opción que cumplir con su misión. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegaron a las puertas del castillo. Al principio, solo vieron una sombra masiva al final del sendero, pero cuando se acercaron más, las paredes del castillo tomaron forma, surgiendo de la niebla como monstruos de piedra. Era aún más grande de lo que imaginaban. Una estructura imponente que parecía desafiar la comprensión humana. Sus torres se alzaban en el aire, desapareciendo en la neblina como dedos que tocaban el cielo. Las puertas de hierro, cubiertas de musgo y óxido, estaban cerradas, pero de alguna manera parecían invitarlos a entrar. Joaquín empujó las puertas con fuerza, y con un chirrido prolongado, se abrieron lentamente. Un viento helado salió de su interior, como si el castillo estuviera respirando. Al cruzar el umbral, el aire dentro era denso, impregnado con el olor de humedad y antigüedad. Las antorchas que llevaban apenas iluminaban el vasto hall de entrada, que se extendía hacia las sombras como un laberinto interminable. La atmósfera era opresiva, como si el mismo castillo los estuviera observando. «Esto no me gusta», murmuró Roberto, su voz temblando ligeramente. «Lo sé», respondió Joaquín, sin quitar la vista del oscuro pasillo que se extendía ante ellos. «Pero no tenemos opción. Debemos encontrar lo que hemos venido a buscar». Los dos soldados se adentraron en el castillo, sus pasos resonando en los pisos de piedra fría. Los ecos parecían multiplicarse, repitiendo sus movimientos en las paredes, como si el castillo estuviera vivo, consciente de su presencia. A medida que avanzaban, las puertas que encontraban se cerraban solas detrás de ellos, como si un mecanismo invisible las controlara. El pasillo parecía no tener fin. Se giraron varias veces, pero siempre volvían al mismo lugar. Una gran sala, con techos tan altos que desaparecían en la oscuridad. Había cuadros polvorientos en las paredes, pero los rostros pintados parecían observarlos con una intensidad incómoda. Cada rincón estaba lleno de ecos extraños, murmullos que se confundían con el viento que soplaba a través de las grietas del castillo. Joaquín intentó mantener la calma, pero algo en su interior le decía que no todo era lo que parecía. «Esto es extraño, ¿no te parece?», preguntó Joaquín a Roberto, que seguía mirando nerviosamente a su alrededor. «Es como si estuviéramos atrapados en un sueño», respondió Roberto, su voz temblorosa. «Nada tiene sentido. Hemos recorrido el mismo pasillo una y otra vez». Joaquín se detuvo en seco, mirando alrededor con más atención. Había algo en la estructura del castillo que no encajaba, algo que se sentía completamente fuera de lugar. De repente, el suelo bajo sus pies tembló levemente, como si una presencia invisible los estuviera acechando. «¿Oíste eso?», susurró Roberto acercándose a Joaquín. Antes de que pudiera responder, un grito aterrador resonó en la distancia, un sonido salvaje que heló la sangre de ambos hombres. Era un grito de terror, seguido de un rugido gutural que reverberó en las paredes del castillo. Los dos soldados se quedaron paralizados, mirando hacia la oscuridad de donde provenía el sonido. Sabían que no estaban solos. Algo acechaba en las sombras, algo que no pertenecía a este mundo. La primera noche, bajo la luz de la luna, el castillo parecía despertar con cada paso que Joaquín y Roberto daban. Las paredes, antes silenciosas, ahora vibraban con una energía indescriptible, como si el lugar estuviera vivo. El eco de sus pisadas resonaba en los pasillos interminables, y cada sonido parecía regresar amplificado, creando la sensación de que no estaban solos. El aire se volvió más frío, y la luz de las antorchas apenas lograba atravesar las densas sombras. «Esto no es normal», murmuró Roberto, con el rostro pálido y los ojos atentos al más mínimo movimiento. «Tienes razón», respondió Joaquín, aunque trataba de mantener una calma que claramente no sentía. «Pero si queremos salir vivos de aquí, tenemos que seguir adelante». Avanzaron cautelosamente, explorando cada esquina con una mezcla de miedo y determinación. Pero el castillo no era un simple lugar abandonado, era un laberinto
y cada pasillo que tomaban parecía llevarlos de vuelta al punto de partida. Los 112 cuadros en las paredes parecían cambiar de posición. Los ojos de los retratos seguían sus movimientos, y un silencio opresivo se instalaba entre ellos, roto solo por sus respiraciones aceleradas. De repente, un sonido desgarrador rompió la quietud, un aullido profundo y prolongado que resonó como un lamento de otro mundo. Ambos soldados se detuvieron en seco, el corazón latiendo desbocado. «¿Qué fue eso?», susurró Roberto, mientras se giraba hacia Joaquín, esperando una respuesta que no llegó. El llamado de la oscuridad, el aullido no era humano, eso estaba claro. Pero no era un lobo común. Había algo en ese sonido que helaba la sangre, como si una fuerza maligna lo acompañara. Joaquín miró a Roberto con seriedad. «Sea lo que sea, no podemos quedarnos aquí. Tenemos que movernos». Con pasos rápidos, se adentraron más en el castillo, tratando de alejarse de la dirección de donde provenía el aullido. Pero el sonido parecía perseguirlos, rebotando en las paredes y envolviéndolos como un eco interminable. Pronto comenzaron a escuchar otros ruidos, garras rascando piedra, gruñidos bajos y amenazantes que se acercaban cada vez más. Llegaron a una gran sala con un techo tan alto que desaparecía en las sombras. En el centro, un candelabro gigantesco colgaba, emitiendo una tenue luz que apenas iluminaba el espacio. Pero antes de que pudieran inspeccionar más, una figura emergió de las sombras. Era alta, deforme, con ojos que brillaban como brasas ardientes y colmillos que sobresalían de una mandíbula grotesca. La criatura se encorvaba ligeramente, pero emanaba una fuerza imponente. Roberto retrocedió instintivamente mientras Joaquín desenvainaba su espada. «¡Corre!», gritó Joaquín. Roberto dudó por un momento, pero el rugido de la criatura lo hizo reaccionar. Los dos comenzaron a correr, con el sonido de las garras de la bestia golpeando el suelo detrás de ellos. El castillo parecía conspirar contra ellos, cerrando puertas y abriendo pasillos interminables que los llevaban en círculos. En un momento de desesperación, encontraron una puerta que daba a una pequeña habitación. Entraron apresuradamente y cerraron la puerta tras ellos, apoyándose contra ella para impedir que la criatura entrara. «¿Qué era eso?», preguntó Roberto, jadeando, mientras se llevaba la mano al pecho. «No lo sé», respondió Joaquín, mirando hacia la habitación. «Pero sea lo que sea, no estamos preparados para enfrentarlo». La habitación estaba casi vacía, salvo por una vieja mesa cubierta de polvo y un estante lleno de libros antiguos. Entre los objetos, un símbolo extraño estaba tallado en la pared, emitiendo un leve resplandor. Joaquín lo inspeccionó más de cerca, sintiendo una extraña energía emanando de él. «No creo que este castillo quiera matarnos todavía», dijo en voz baja, más para sí mismo que para Roberto. Pero antes de que pudiera analizarlo más, un fuerte golpe sacudió la puerta. La criatura estaba afuera, intentando entrar. Ambos soldados se miraron, sabiendo que su tiempo se estaba agotando. «Esto es solo el comienzo», dijo Joaquín, empuñando su espada mientras la puerta crujía bajo la presión de la fuerza inhumana. Al otro lado, la primera noche en el castillo apenas comenzaba y la verdadera lucha estaba por venir. El laberinto vivo. La puerta cedió finalmente bajo el peso de la criatura, pero cuando Joaquín y Roberto estaban listos para enfrentarse a su destino, algo inesperado ocurrió. Una fuerza invisible, como una corriente de aire cargada de energía, empujó a la bestia hacia atrás. El lobo humanoide lanzó un rugido de frustración antes de retroceder y desaparecer en la oscuridad del corredor. Los dos soldados permanecieron en silencio por un momento, sus corazones martillando en sus pechos. No sabían si aquella fuerza que los había protegido era un aliado o una nueva amenaza. Lo único claro era que el castillo no era solo una construcción de piedra. Era una entidad consciente, con reglas y voluntades propias. «¿Qué fue eso?», preguntó Roberto, su voz temblorosa. «No lo sé», respondió Joaquín, mirando la pared donde estaba grabado el extraño símbolo brillante. «Pero creo que este lugar está jugando con nosotros». Decidieron no quedarse mucho tiempo en la pequeña habitación. Sabían que no podían confiar en la aparente tregua que les había concedido el castillo. Salieron de nuevo al corredor,
atentos a cualquier sonido o movimiento. La luz de sus antorchas parecía más débil que nunca, tragada por las sombras que los rodeaban. Mientras avanzaban, los pasillos comenzaron a cambiar de forma. Puertas que antes habían estado cerradas ahora estaban abiertas, y caminos que habían recorrido parecían completamente diferentes. El castillo estaba vivo, moldeándose, a su alrededor como un depredador jugando con su presa. El Salón de los Espejos. Llegaron a una sala que los dejó sin palabras. Era un espacio vasto, lleno de espejos de diferentes tamaños y formas. Algunos estaban intactos, mientras que otros estaban rotos, sus fragmentos reflejando el tenue brillo de las antorchas. Joaquín sintió un escalofrío al mirar su reflejo. Parecía normal, pero algo en su interior le decía que esos espejos eran más que simples objetos decorativos. «No me gusta esto», dijo Roberto, evitando mirar directamente a los espejos. «Siento que nos observan». Joaquín asintió, compartiendo el mismo malestar. Mientras exploraban la sala, comenzaron a notar algo aún más inquietante. Los reflejos en los espejos no seguían sus movimientos. En uno de ellos, Joaquín vio a la criatura que los había perseguido, parada detrás de él. Se giró rápidamente, pero no había nada allí. «Salgamos de aquí», exclamó Roberto, tomando a Joaquín del brazo. Pero cuando intentaron volver al corredor, la puerta por la que habían entrado había desaparecido. En su lugar, solo había más espejos, reflejando sus rostros con expresiones que no coincidían con las suyas. El pánico comenzó a instalarse. «Esto es una trampa», dijo Joaquín, empuñando su espada. «El castillo está jugando con nuestras mentes». Mientras buscaban desesperadamente una salida, una voz baja y gutural resonó en la sala. Aunque no podían identificar su origen, era un idioma antiguo, incomprensible, pero cargado de una fuerza que estremecía cada fibra de sus cuerpos. Los espejos comenzaron a vibrar, y las figuras reflejadas en ellos cobraron vida. Eran versiones distorsionadas de ellos mismos, con ojos vacíos y movimientos espasmódicos. Las figuras emergieron de los espejos, avanzando lentamente hacia ellos. El primer enfrentamiento, Joaquín reaccionó rápidamente, blandiendo su espada contra una de las figuras. El golpe atravesó al ser, pero este no parecía estar hecho de carne. Era como una sombra sólida, un espectro. Roberto, armado con su cuchillo, intentó defenderse de otra figura que se abalanzó sobre él, pero estas criaturas no seguían las leyes de la física. Se movían de manera antinatural, desapareciendo y reapareciendo como si estuvieran hechas del propio aire del castillo. «No podemos vencerlas así», gritó Roberto, retrocediendo hacia Joaquín. De repente Joaquín recordó el símbolo brillante que habían visto en la habitación anterior. Instintivamente sacó una pequeña antorcha que llevaba consigo y prendió fuego a un pedazo de tela empapado en aceite. Lanzó la antorcha hacia uno de los espejos y al instante el cristal estalló en 1000 pedazos. Las figuras comenzaron a gritar, emitiendo un sonido que parecía una mezcla de voces humanas y animales. «Destruye los espejos», ordenó Joaquín. Roberto, siguiendo su ejemplo, lanzó una piedra contra otro espejo, haciendo que otra figura desapareciera en un alarido. Uno a uno, rompieron los espejos hasta que la sala quedó en silencio. Las criaturas habían desaparecido, pero el lugar seguía cargado de una tensión opresiva. Un descubrimiento importante. Entre los fragmentos de los espejos rotos, Joaquín encontró un pequeño objeto, un medallón con el mismo símbolo que habían visto antes. Al sostenerlo, sintió un leve calor en su mano, como si el objeto estuviera vivo. «Esto debe ser importante», dijo, mostrándoselo a Roberto. Miedo. Sabían que el castillo no les daría tregua, pero también que cada paso que daban los acercaba más al corazón del misterio. Con el medallón en mano y la determinación renovada, salieron de la sala de los espejos, listos para enfrentarse a lo que el castillo les tuviera preparado. Sin embargo, no podían ignorar la creciente sensación de que estaban siendo observados por algo mucho más poderoso que cualquier criatura que hubieran enfrentado hasta ahora. La verdadera lucha apenas estaba comenzando. Y el legado de un pasado. Oscuro, con el medallón en manos de Joaquín, los dos soldados avanzaron por los interminables corredores del castillo, cada uno más extraño que el anterior. El objeto emanaba un leve resplandor que parecía reaccionar al entorno,
iluminando símbolos en las paredes que antes habían pasado desapercibidos. Roberto, a pesar de su agotamiento, no podía evitar preguntarse qué poder albergaba ese pequeño artefacto. «Este medallón tiene algo que ver con la magia del castillo», murmuró Joaquín, estudiando los patrones que se encendían a medida que avanzaban. «Siento que es la clave para encontrar el pergamino». Roberto lo miró con escepticismo, aunque la esperanza brillaba débilmente en sus ojos. ¿Y si es una trampa? ¿Y si esta cosa nos está llevando directo al peligro? Joaquín no respondió. De inmediato. Sus pensamientos estaban divididos entre el miedo y la fascinación, pero algo en su interior le decía que, por más peligroso que fuera, debían seguir adelante. Pronto, el corredor se abrió a una nueva sala, mucho más grande que las anteriores. El techo desaparecía en las sombras, y el suelo estaba cubierto de símbolos grabados en piedra, formando un círculo intrincado en el centro de la habitación. En las paredes había estatuas de guerreros antiguos, todos portando armas y escudos desgastados por el tiempo. «El medallón», dijo Roberto, señalando al centro del círculo. «Mira cómo brilla más fuerte aquí». Joaquín avanzó con cautela, colocando el medallón en el centro del grabado. Al instante, una vibración recorrió la habitación, y los símbolos comenzaron a brillar con una luz dorada. Una voz grave y resonante llenó el espacio, aunque no provenía de ninguna fuente visible. «Los guardianes del pergamino han despertado. Aquellos que buscan el conocimiento prohibido deben demostrar su valía». La sala se llenó de un estruendo mientras las estatuas a lo largo de las paredes cobraban vida. Sus ojos de piedra brillaban con un rojo intenso, y sus movimientos eran pesados pero amenazantes. Los soldados retrocedieron, desenvainando sus armas. «No podemos luchar contra todos ellos», dijo Roberto, el pánico evidente en su voz. «No tenemos que hacerlo», respondió Joaquín, señalando el medallón, que seguía brillando. «Esto es una prueba. Si podemos encontrar la forma de activarlo, quizá podamos detenerlos». Mientras las estatuas avanzaban lentamente, Joaquín y Roberto buscaron desesperadamente alguna pista en los símbolos del suelo. Cada segundo que pasaba, los guerreros de piedra se acercaban más, levantando sus armas con una intención letal. La prueba de los guerreros. Joaquín recordó las palabras grabadas en el medallón. «El sacrificio abre el camino». Aunque no entendía completamente su significado, decidió confiar en su intuición. «Roberto, quédate detrás de mí», ordenó acercándose al círculo central. «Creo que este medallón necesita algo más que colocarlo aquí». Se arrodilló en el centro del grabado y con un movimiento decidido, pasó la hoja de su espada sobre la palma de su mano, dejando caer unas gotas de sangre sobre el medallón. La luz dorada se intensificó y las estatuas se detuvieron de inmediato, como si un hechizo las hubiera inmovilizado. El suelo comenzó a temblar y una abertura se formó en el centro de la sala, revelando una escalera que descendía a las profundidades del castillo. Joaquín y Roberto intercambiaron miradas, ambos conscientes de que no había vuelta atrás. «Esto es lo que estábamos buscando», dijo Joaquín, limpiando el sudor de su frente. Roberto lo ayudó a levantarse, y juntos comenzaron a descender por la escalera. A medida que se adentraban más, el aire se hacía más denso, y una sensación de opresión los envolvía. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones en un idioma desconocido, pero las figuras grabadas eran claras. Hombres luchando contra bestias, portales que conectaban mundos, y un objeto brillante que parecía ser el pergamino que buscaban. «Esto no es solo un castillo», dijo Roberto, su voz apenas un susurro. «Es una prisión para algo mucho más antiguo». Cuando llegaron al final de la escalera, se encontraron en una sala circular, donde el tiempo parecía detenerse. En el centro, sobre un pedestal de cristal, estaba el pergamino. Emitía una luz pulsante, y su presencia llenaba el aire con una energía abrumadora. «Finalmente», dijo Joaquín, avanzando hacia el objeto. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, una sombra gigantesca emergió de las paredes, tomando la forma de un lobo, humanoide mucho más grande y aterrador que los anteriores. Sus ojos brillaban con un fuego inhumano, y su rugido sacudió la sala entera. «Parece que tendremos que luchar por ello», dijo Roberto, empuñando su arma con fuerza. Joaquín asintió, levantando su espada. Sabían que esa criatura no era un simple guardián.
sino la manifestación de la maldición que protegía los secretos del castillo. La verdadera batalla acababa de comenzar. La batalla contra la maldición. La criatura, una encarnación de pura oscuridad y rabia, se abalanzó sobre Joaquín y Roberto con una velocidad aterradora. Sus garras, largas como cuchillas, cortaron el aire mientras sus rugidos resonaban en la sala subterránea. Los soldados se separaron rápidamente, conscientes de que enfrentaban algo que excedía sus capacidades humanas. El enemigo invencible. «Cubre mi flanco», gritó Joaquín, esquivando un golpe que podría haberlo partido en dos. Roberto respondió, lanzando una de sus dagas hacia la criatura. La hoja golpeó su cuerpo, pero atravesó su forma como si estuviera hecha de humo. La criatura ni siquiera reaccionó. Su atención permanecía fija en ellos, como si supiera que tenía la ventaja. «Absoluta. No podemos herirla con armas comunes», exclamó Roberto, retrocediendo hacia el pedestal donde reposaba el pergamino. Joaquín, mientras bloqueaba otro ataque con su espada, recordó el medallón que aún llevaba colgado al cuello. Sacó el objeto y lo levantó hacia la criatura. La luz dorada que emanaba del medallón pareció incomodar a la bestia, que retrocedió ligeramente, lanzando un gruñido gutural. «Esto puede funcionar», gritó Joaquín. «Manténla ocupada mientras pienso en cómo usarlo». Roberto asintió, aunque el miedo se reflejaba claramente en sus ojos. Con movimientos rápidos, trató de distraer a la criatura, lanzándole objetos del entorno y esquivando sus ataques. Mientras tanto, Joaquín se concentró en las inscripciones de las paredes. Las figuras grabadas parecían contar una historia, una antigua batalla entre humanos y lobos sobrenaturales, en la que un objeto mágico había sido clave para sellar a las bestias en otra dimensión. El poder del medallón. Joaquín entendió que el medallón no solo era un objeto de guía, sino también una llave. Se colocó frente al pedestal, donde el pergamino seguía brillando intensamente. Sostuvo el medallón sobre el pergamino, y con una voz temblorosa, recitó las palabras que logró descifrar de las paredes. Por el sacrificio y la voluntad, sello la oscuridad que amenaza al mundo. El medallón comenzó a brillar con una intensidad cegadora, proyectando un rayo de luz hacia la criatura. Esta lanzó un alarido desgarrador mientras su forma empezaba a desintegrarse, como si la luz la estuviera consumiendo desde dentro. Pero la fuerza del rayo también afectó a Joaquín, quien sintió un dolor punzante recorriendo su cuerpo. «Joaquín», gritó Roberto corriendo hacia él. El sacrificio. La criatura, en sus últimos momentos, cargó hacia Joaquín con un rugido desesperado. Roberto se interpuso en su camino, golpeando con todo lo que tenía para detenerla. Aunque logró desviar su ataque, fue lanzado contra una pared, quedando aturdido. Joaquín, con las fuerzas menguando, colocó el medallón directamente sobre el pergamino. Una explosión de luz llenó la sala, iluminando incluso los rincones más oscuros. La criatura emitió un último grito antes de desvanecerse por completo, dejando atrás un silencio sepulcral. Cuando la luz se disipó, Joaquín estaba de rodillas, respirando con dificultad. El pergamino ahora flotaba en el aire, rodeado por un aura dorada. Roberto se acercó a él, tambaleándose, pero aún decidido a ayudar. «Lo hicimos», dijo Roberto con una mezcla de alivio y asombro. «Por ahora», respondió Joaquín, mirando el pergamino con cautela. «Pero este objeto tiene un poder que no pertenece a nuestro mundo. Debemos decidir qué hacer con él». El dilema final. El pergamino parecía vibrar, como si estuviera vivo. Joaquín extendió la mano para tomarlo, pero una voz resonó en su mente. Era profunda y omnipresente, como si proviniera de la misma esencia del castillo. «Quien posea este conocimiento llevará la carga de 1000 mundos. ¿Estás dispuesto a pagar el precio?» Joaquín dudó, mirando a Roberto. Sabía que aquel objeto podría salvar a la humanidad o condenarla, dependiendo de cómo se usara. «Si lo dejamos aquí, otros podrían venir y desatar esta maldición de nuevo», dijo Joaquín. «Pero si lo llevamos con nosotros, podríamos estar trayendo un peligro aún mayor al mundo». Roberto asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. «Sea cual sea nuestra decisión, tenemos que hacerlo juntos. Este castillo no nos permitirá salir fácilmente». Con el pergamino flotando ante ellos y las fuerzas del castillo comenzando a reactivarse, los dos soldados sabían que su misión estaba lejos de haber terminado. Su decisión no solo definiría su destino, sino el de toda la humanidad.
El precio del conocimiento, el silencio en la sala, era opresivo. Joaquín y Roberto permanecían frente al pergamino flotante, sintiendo la energía pulsante que emanaba del objeto. Aunque habían sobrevivido a la batalla contra la criatura, el verdadero desafío estaba ante ellos: decidir el destino del artefacto. Quien posea este conocimiento llevará la carga de 1000 mundos. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? La voz resonó nuevamente en sus mentes, clara y poderosa. Joaquín sintió un escalofrío recorrer su cuerpo mientras el medallón en su mano parecía calentarse, como si respondiera al mensaje. ¿Qué significa eso? ¿Qué precio están pidiendo?, preguntó Roberto, mirando a Joaquín con preocupación. El pergamino no es solo un artefacto mágico, respondió Joaquín con voz grave. Es un puente entre dimensiones, un ancla de algo que nunca debió permanecer en nuestro mundo. Entonces, ¿por qué no lo destruimos?, sugirió Roberto, con el nerviosismo evidente en su tono. Porque destruirlo podría liberar todo lo que contiene, explicó Joaquín. Este castillo, las criaturas, la maldición, todo está conectado al pergamino. Si lo eliminamos sin saber cómo, las consecuencias podrían ser catastróficas. De repente, las paredes comenzaron a moverse, como si respondieran a la presencia del pergamino. Las inscripciones se animaron, mostrando imágenes de un antiguo conflicto. Una civilización avanzada que usaba el pergamino para abrir portales, trayendo consigo destrucción y caos. Finalmente, un grupo de sabios sellaba el pergamino en el Villa 900 en el castillo, creando la maldición para evitar que alguien lo usara de nuevo. Esto no es solo un registro de conocimiento, dijo Joaquín, señalando las imágenes. Es un arma. La maldición existe para proteger el equilibrio entre los mundos. Roberto tragó saliva al comprender la magnitud de la situación. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos aquí y seguimos viviendo con esta maldición? Antes de que Joaquín pudiera responder, una abertura oscura se formó en el centro de la sala. Era un portal, lleno de sombras que parecían devorar la luz. De él emergieron susurros inquietantes, una mezcla de advertencias y tentaciones. Debemos decidir, dijo Joaquín con el rostro lleno de determinación. Pero cualquier elección traerá consecuencias. El ritual del sacrificio. La voz resonó una última vez, más fuerte que antes. Si eliges llevar el pergamino, su poder será tu carga. Si lo abandonas, la maldición continuará. Si deseas romper el ciclo, debes enfrentar lo que yace en su interior. El portal oscuro comenzó a expandirse y la sala tembló como si estuviera a punto de colapsar. Joaquín apretó el medallón en su mano sintiendo la conexión con el pergamino. Miró a Roberto que lo observaba con preocupación. Somos soldados, dijo Joaquín finalmente. Juramos proteger a los inocentes, incluso si eso significa sacrificar nuestras propias vidas. No puedo permitir que esta maldición siga destruyendo vidas. Roberto asintió, aunque el miedo era evidente en su mirada. Entonces, ¿cómo rompemos el ciclo? Joaquín levantó el medallón y avanzó hacia el pergamino. Colocó el objeto sobre el artefacto y una energía poderosa lo rodeó. Las inscripciones en las paredes comenzaron a brillar, y Joaquín sintió una conexión directa con las fuerzas del castillo y las criaturas que habían enfrentado. «¡Joaquín!», gritó Roberto, viendo cómo la luz consumía a su compañero. «Necesito tu ayuda», dijo Joaquín con voz temblorosa. «No puedo hacerlo solo». Roberto, aunque dudoso, colocó su mano sobre el hombro de Joaquín. Juntos recitaron las palabras inscritas en las paredes. «Por la sangre y el sacrificio, cerramos el portal entre mundos. Por la humanidad, sellamos el ciclo de la maldición». La sala se llenó de una luz cegadora, y el portal comenzó a cerrarse con un rugido ensordecedor. El castillo entero tembló mientras las sombras eran absorbidas por el portal, desapareciendo junto con el pergamino. Cuando la luz se disipó, Joaquín y Roberto yacían en el suelo, agotados. Al abrir los ojos, se encontraron fuera del castillo, bajo un cielo despejado. Las ruinas del lugar eran ahora solo piedras inertes y el medallón había desaparecido. ¿Lo logramos?, preguntó Roberto mirando a Joaquín. «Creo que sí», respondió Joaquín, aunque su voz tenía un matiz de duda. Pero el precio fue alto. Ambos se pusieron de pie, apoyándose mutuamente. Aunque la misión había terminado,
Sabían que el conocimiento del pergamino y el sacrificio que hicieron permanecerían con ellos para siempre. El legado de la maldición, el regreso al mundo exterior. Los primeros rayos del amanecer iluminaban el horizonte cuando Joaquín y Roberto emergieron de las ruinas del castillo. El aire fresco de la mañana parecía limpio, desprovisto de la pesada opresión que los había acompañado durante días. Ambos soldados se miraron, compartiendo un silencioso entendimiento de que su lucha, aunque había concluido, los había cambiado para siempre. ¿Y ahora qué?, preguntó Roberto, rompiendo el silencio. Su voz estaba cargada de agotamiento, pero también de alivio. «Volvemos», respondió Joaquín, con un tono decidido. «Pero no como antes. Lo que llevamos con nosotros no puede ser olvidado. Somos los guardianes de un secreto que el mundo nunca debe conocer». Los dos comenzaron a descender por el sendero rocoso que los alejaba de las ruinas. Mientras caminaban, la sensación de haber sobrevivido a algo imposible comenzó a asentarse en sus mentes. Sin embargo, sabían que el verdadero desafío no era regresar, sino vivir con lo que habían experimentado. Las consecuencias invisibles semanas después, Joaquín y Roberto regresaron a su reino. Su llegada fue recibida con sorpresa y alivio, ya que muchos los habían dado por muertos. La reina misma, quien los había enviado en su misión inicial, los convocó a su salón para escuchar su informe. «Habéis regresado», dijo la reina, su mirada fija en los dos hombres. «¿Qué encontrasteis en aquel castillo maldito?» Joaquín y Roberto intercambiaron una mirada. Habían ensayado una respuesta durante su viaje de regreso, conscientes de que la verdad sería demasiado peligrosa de compartir. «Una antigua maldición», dijo Joaquín finalmente. «Logramos contenerla, pero a un gran costo. El castillo ya no representa una amenaza, pero su historia debe permanecer enterrada». La reina pareció aceptar sus palabras, aunque su expresión sugería que sospechaba que había más detrás de lo que decían. Les otorgó permiso para descansar, pero los soldados sabían que la curiosidad del reino eventualmente podría llevar a más expediciones al lugar. Esa noche, mientras compartían una jarra de vino en la taberna del pueblo, Roberto rompió el silencio. «Silencio. ¿Crees que realmente hemos terminado con esto?», preguntó, su voz cargada de preocupación. Joaquín miró al fuego crepitante, sus pensamientos oscuros como las llamas. «No lo sé. El castillo puede estar destruido, pero las fuerzas que contenía, esas nunca desaparecen por completo. Lo único que podemos hacer es mantenernos alerta». El eco de la maldición. Días después, Joaquín comenzó a notar extraños sueños que lo acosaban cada noche. En ellos, veía figuras sombrías observándolo desde la distancia y escuchaba los susurros de la voz que había resonado en el castillo. Aunque intentaba ignorarlo, sabía que el medallón y el pergamino, aunque desaparecidos físicamente, habían dejado una marca en él. Roberto, por su parte, había comenzado a experimentar episodios de paranoia. Sentía que alguien o algo lo seguía, aunque cada vez que miraba, no encontraba a nadie. Una noche, mientras caminaba por los callejones oscuros de la ciudad, creyó ver un par de ojos brillantes observándolo desde las sombras. «Joaquín», dijo una semana después, reuniéndose con su compañero en un lugar apartado, «no podemos ignorar lo que nos está pasando. El castillo puede estar destruido, pero la maldición sigue con nosotros». «Lo sé», admitió Joaquín. «Y no somos los únicos en riesgo. Si no encontramos una manera de sellar esto completamente, el peligro podría regresar». El nuevo juramento. Ambos hombres decidieron que no podían quedarse en el reino. Sabían demasiado, y el peligro que representaban, tanto para ellos como para los demás, era demasiado grande. Dejaron una carta para la reina, explicando que debían continuar su misión en lugares lejanos, buscando respuestas a los misterios que habían enfrentado. «Es un nuevo camino», dijo Joaquín mientras ensillaban sus caballos al amanecer. «Uno que no pedimos, pero que debemos recorrer. Somos soldados», respondió Roberto con una sonrisa cansada. «Siempre lo hemos sido, y ahora luchamos contra algo mucho más grande que nosotros». Montaron en sus caballos y cabalgaron hacia el horizonte, sabiendo que sus vidas ya no les pertenecían por completo. Eran los guardianes del secreto del pergamino, los portadores de una carga invisible que los perseguiría por el resto de sus días.
Mientras desaparecían en la distancia, las sombras en los rincones del mundo comenzaban a moverse, como si algo más estuviera despertando. El legado del castillo maldito aún no había terminado, y la verdadera lucha de Joaquín y Roberto apenas comenzaba.